Pues muy buenos días, muy buenas tardes a todos, un cordial saludo. Nuevamente yo soy la doctora Ileana Pagan Medina, soy psicóloga clínica, llevo aproximadamente 13 años laborando con la población de niños con autismo y trastornos relacionados y con un enfoque en familia. Hoy voy a hablar de un tema bien importante, que es tan importante y necesario como es hablar de los adelantos científicos más recientes en el área de diagnóstico e intervención en autismo, y me refiero al tema de la familia. ¿Qué hacer ante un diagnóstico de autismo? Cómo el autismo afecta a la familia, cómo afecta a la pareja, cómo afecta a los padres, a los hermanos e incluso hasta miembros de la familia extendida, y qué alternativas tiene la familia para poder enfrentar de manera adecuada el impacto de un diagnóstico de autismo. Pues son algunos de los temas que voy a estar presentando en la tarde de hoy. En los años que llevo elaborando con la población de autismo, valido un planteamiento que se ha presentado, y es reconocer que el autismo es una condición multifacética. Y cuando hablamos de multifacética, hablamos de que hay factores biopsicosociales que intervienen, entiéndase factores biológicos fisiológicos, factores psicológicos, factores socioemocionales, y recientemente se ha incorporado la dimensión espiritual. Así que toda intervención enfocada en la familia debe incorporar estos factores de una manera holística, y solamente de esta manera pues podremos dirigir no solo a la vida del hijo con autismo, sino a la vida familiar hacia lo que se espera y a la calidad de vida, que es lo que todos deseamos. Estos son los objetivos que vamos a estar considerando. Cuando hablamos de autismo, inevitablemente nos preocupamos con el aumento vertiginoso que ha habido de incidencias a nivel mundial. Particularmente en Puerto Rico estamos hablando de 1 de cada 62 casos. La ONU, tan reciente como en el 2013, la Organización de Naciones Unidas, certificó que 1 de cada 50 nacimientos presentan el diagnóstico de autismo. Así que estamos hablando de un aumento vertiginoso, cuando apenas en el 2012 estamos hablando de 1 de cada 88 nacimientos. Así que estas son las cifras más recientes que se han recopilado en términos de la incidencia a nivel mundial. De igual manera, cuando hablamos de 1 de cada 62 niños que presentan la condición, también estamos hablando de 1 de cada 62 familias que van a experimentar el impacto del autismo. Las investigaciones que se han hecho en el área familiar, en el 2010 salieron a relucir unos resultados indicando que un 80% de los padres de niños con autismo experimentaban el divorcio y optaban por el divorcio debido a la tensión emocional que este diagnóstico presentaba en la familia. Evidentemente, para algunas familias esto representó una sensación de una doble pérdida, porque no solamente estaban hablando de un diagnóstico de autismo, sino también estaba la posibilidad de un divorcio, eran bastante elevadas. Así que le aceleraron al paso algunas investigaciones en ese mismo año y subsiguiente, indicando y revelando resultados un poco más alentadores, indicando que aproximadamente 1% de diferencia existía en divorcios entre los padres de niños con autismo y padres de niños típicos. O sea que estamos hablando de una diferencia porcentual bastante elevada. No obstante, sí se reconoce que independientemente del concepto del divorcio, sí puede ocurrir algún tipo de separación en la pareja, tanto física como emocional, debido al estresor que esto puede generar. De igual manera, los estudios identifican y son bien consistentes en informar que las madres mayormente están en mayor incidencia o mayor probabilidad de presentar algunos síntomas asociados a la depresión o ansiedad. De igual manera indican que en el caso de los padres se reporta una tendencia a distanciarse un poco de los asuntos familiares. Quiero hacer la mención que estos son investigaciones recientes, pero que siempre hay sus excepciones, y aquí personalmente me gratifica mucho el conocer familias cuyos padres se han incorporado en una participación activa en el proceso de terapia. Así que para todas hay sus excepciones y me alegra poder ver eso en el proceso de práctica. Por último, y no menos importante, estamos hablando de los hermanos de niños con autismo. También se muestra una prevalencia hacia los disturbios emocionales, así que también están en riesgo de presentar alguna situación emocional debido a la presencia del diagnóstico en el sistema familiar. A través de la historia, la visión de los padres y el autismo ha evolucionado. Inicialmente los padres eran vistos como los responsables del autismo en sus hijos. Estamos hablando de para los años 40, 50, donde realmente se hablaba de que si un hijo tenía autismo era porque los padres provocaban esa condición. Gracias a Dios, obviamente, esa visión ha evolucionado.
fueron considerados en un momento como fuentes de información bien importantes en el proceso de tratamiento, y hoy día se le consideran a los padres no solamente como fuentes de información valiosa, sino agentes de apoyo que son necesarios para el desarrollo y el progreso del hijo con autismo. Así que considerando esto, les presento lo que conocemos como el modelo sistémico familiar. Es el modelo que ha mostrado ser bien efectivo trabajando con las familias de niños con autismo. Fue originado principalmente por un psiquiatra argentino que hablaba de que la familia era un sistema, y por eso la representación gráfica es en forma de círculo, porque implica que es dinámica y hay interacción continua. Indicaba de igual manera que toda familia debía tener una estructura y una jerarquía. Y quizás para ustedes la palabra estructura no es nueva, porque lo utilizamos mucho con nuestros hijos. Hablamos de estructurar las terapias, hablamos de estructurar las actividades, hablamos de estructura y organización. Así que el mismo principio aplica a la familia. Así que cuando hablamos de una estructura significa que cada uno de los miembros que componen ese sistema familiar debe tener unos roles y unas obligaciones que son bien necesarias para que el sistema familiar funcione. Así que ese sistema familiar se compone de 4 subsistemas. Así que hablamos del subsistema de pareja, así que inevitablemente antes de ser padre se fue pareja. Y es importante que ese es el primer subsistema con el que se genera esa familia. Pasamos al subsistema de padres, el subsistema de hijos y eventualmente el subsistema de hermanos. Así que como todo sistema y como toda familia busca el equilibrio o la homeostasis. Y obviamente la manera en que la familia se mantenga operando de una manera equilibrada, pues mayores recursos tiene para enfrentar situaciones. Se reconoce que el sistema de la familia se puede ver amenazado por la presencia de alguna enfermedad o alguna discapacidad, como por ejemplo, en este caso en particular, nos referimos al autismo. El autismo como condición tiene el poder de alterar la estructura de la familia y desbalancear el sistema. Es una reacción natural en lo que se pasa por unos procesos y se adapta nuevamente al hijo y al sistema en su totalidad. Es importante para las familias considerar varios aspectos. Uno de ellos es la autonomía para manejar la situación. Es el poder de decisión que tiene la familia para enfrentar las situaciones que a diario tienen que manejar. Establecer límites y fronteras, muy importante que esté delineada dentro de esa familia cuáles son las responsabilidades y las obligaciones de cada uno de sus miembros. ¿Cuál es el estilo de comunicación? Muy importante. Lamento decir que un % bien elevado de los problemas que existen a nivel mundial nos referimos a problemas de comunicación. Un proceso que aparenta ser tan sencillo, en ocasiones es bien difícil de poder lograr. Así que este estilo de comunicación también en ocasiones se ve afectado en la familia. Expresión de sentimientos y emociones y pensamientos. ¿Cuánto espacio o libertad tiene cada uno de los miembros, padres, hijos, abuelos, tíos? ¿Qué oportunidad tienen para expresar lo que están pensando y para expresar lo que están sintiendo? Apertura del sistema, es cuán receptivo es la familia a recibir unas ayudas externas. Y la disponibilidad de recursos para la solución de problemas y conflictos. Aquí no solamente los recursos nos referimos al componente económico que sabemos que puede tener un gran estresor, sino también los recursos sociales y emocionales. Siempre se recomienda a las familias, una vez reciban el diagnóstico, crear un tipo de enlace y alianzas con otras familias u otras organizaciones que reconocemos que en Puerto Rico hay varias. Cuando hablamos del sistema familiar, vuelvo y menciono que es indiscutible la presión emocional y la tensión emocional que puede generar el diagnóstico en la familia. No obstante, esta tensión va a depender de varios factores. Uno de ellos es la percepción cultural. Y aquí me voy a detener unos minutos indicando, por lo menos en el caso de Puerto Rico, sí ha habido un creciente movimiento en la orientación, presentaciones como sea, donde realmente hay un mayor movimiento hacia la orientación y concienciación de la familia referente a lo que es el autismo. Lamento decir que todavía en el siglo XXI hay países donde todavía se culpabiliza a los padres y a las madres de la condición de autismo, así que esto genera una doble situación emocional, particularmente en el sistema de padres. Disponibilidad de recursos y la definición de los roles en la familia. Estos 3 factores van a intervenir en la manera en que la familia recibe y maneja ese impacto. Otros componentes importantes a considerar es el orden de nacimiento. Hay familias que tienen un solo hijo o hay familias que tienen varios hijos. El hijo con autismo es el primero, es el segundo, es el único hijo. También tiene el poder de definir cómo se va a afectar.
Severidad de la condición. Todos sabemos que el autismo presenta diferentes niveles de funcionamiento y puede estar afectado en diferentes áreas, así que cuán severo o no sea la condición, también va a generar un estresor en la familia. El estatus socioeconómico, reconocemos que la parte de intervención en ocasiones es altamente costosa, pero esta también puede generar algunas preocupaciones. Y el tiempo parental, es el tiempo que se le puede dedicar no solamente al hijo con autismo, sino también al resto de la familia. Cómo se distribuye ese tiempo, en ocasiones puede ser un detonante o alguna situación que crea bastante estresor. Todas las familias pasan por unos periodos críticos y los periodos críticos son fases en las que el sistema de familia pasa para enfrentar una crisis. Quizás algunos de ustedes están familiarizados con estos periodos, que mucho más allá que poder ofrecer una definición de los libros, es saber lo que es porque lo han vivido. Así que algunos de estos pasos ya ustedes están familiarizados, algunos todavía están en ese proceso. Lo importante de estos periodos críticos es vivirlos, es experimentarlos, pero también poder salir de ellos. Porque en la medida en que nos quedemos detenidos en alguna de las fases, el proceso de recuperación se dilata. ¿Okay? Así que el primero de estos periodos se conoce como el recibir el diagnóstico o lo que en inglés decimos el estado de shock o alerta. En este momento los padres se sienten sumamente desconcertados, es como haber recibido la peor noticia de sus vidas, paralizados se sienten e incluso no saben hacia dónde ir. Hay como un insumo de información continua, buscan una segunda, una tercera, cuarta opinión, buscando a alguien que les diga lo que realmente se quiere escuchar. ¿Okay? Esto da espacio para el siguiente periodo, que es el periodo de tristeza o duelo. En estos, la palabra y el término mismo lo dice, hay muchos sentimientos de tristeza, melancolía, es la sensación de pérdida, quizás muchos padres experimentan el no sentirse que las expectativas se van a cumplir o los sueños no se van a lograr, así que esto es parte de ese proceso de las emociones. Y en ocasiones muchas de estas sensaciones de tristeza y melancolía llevan a la inercia, llevan a los padres no moverse hacia. Esto también es de espacio al coraje, el coraje es una emoción como cualquiera otra. Es parte de este proceso y realmente las emociones no son buenas ni malas, son emociones y lo que puede hacerlo inadecuado no es la manera en que podemos responder hacia ellas. Así que en ocasiones el coraje, cuando se experimenta, los padres a veces suelen dirigirlos o resentir a otras personas, resentir a seres familiares o incluso hasta personas que tienen hijos con desarrollo típico. Así que esto es parte de un proceso natural de este proceso crítico. La negación es rehusarse a aceptar una realidad muy importante dentro de todas las fases y los periodos que hemos discutido. La negación es una de las más peligrosas, no porque no sea parte de ese proceso, sino el permanecer por mucho tiempo negando algo es tiempo valioso en ocasiones que podemos perder y sabemos que la intervención temprana, mientras más temprano logremos intervenir con la población, mayor es probabilidad y mayor es la prognosis. Así que es muy importante el pasar por este proceso, pero al mismo tiempo no dejar pasar el tiempo extremo, a eso me refiero. El tema de la soledad es aislamiento, donde las familias en ocasiones no sienten un apoyo en particular, ya sea de familiares, no se sienten apoyados por familiares o por amistades, así que tienden a aislarse y a participar menos en actividades familiares o actividades sociales. Y finalmente está la fase de la aceptación, donde ya se reconoce una realidad y donde no solamente se reconoce y se acepta el autismo en el sentido de que aceptas convertirte en defensor de los derechos de tu hijo y trabajar para encaminarlos hacia el progreso. Okay, así que ya con estas fases son los que conocemos como le indica los periodos críticos y una vez se cumplan entonces ya podemos comenzar ese plan de acción que es lo que se espera. Tenemos a la doctora Elizabeth Kubler-Ross, fue una psiquiatra suizo-estadounidense que se dedicó a trabajar el tema de la muerte y el tema del duelo. Y ella habló de unas etapas por las que pasan las personas cuando pierden seres queridos y indicó que estos son 5 fases. Habló de la negación, el coraje, la negociación, la depresión y finalmente la aceptación. Los padres de niños con autismo, familiares, incluyeron y se hicieron eco de estos planteamientos, indicando que le iban a hacer unas pequeñas modificaciones a esa fase, pero reconociendo que cuando se recibe un diagnóstico se pasa por unas fases similares. Así que los padres con niños con autismo hablaron de estas 5 fases: la negación, la fase de la confusión, y es
natural que dentro de este proceso la confusión esté. Es mucha información que se recibe, incluso hasta diferentes puntos de vista de diversos profesionales. La duda de a quién le hago caso, por utilizar la palabra, quién está diciendo la verdad. Realmente es un proceso de mucha confusión e incluso hasta desesperación porque no sabemos qué hacer con tanta información. E incluso nos trae unos niveles de confusión tanto que literalmente las familias se pueden hasta quedarse en inercia porque no saben hacia dónde recurrir. Entendimiento y comprensión, aquí toda la información ya se ha entendido, se ha filtrado, se ha procesado y ya una vez esta información se crea un mayor cuadro de entendimiento, ya tiene las herramientas necesarias para planificar, que es la próxima fase. El planificar significa organizar las ideas, qué es lo que voy a hacer. Y finalmente la acción que implica poner, valga la redundancia, poner en acción ese plan que se diseñó. ¿Okay? Y esta última fase nos lleva a contemplar el próximo tema, que es el plan de acción y qué hacer ante un diagnóstico de autismo. Y aquí me quiero especificar que los planes de acción son tan individualizados como es un plan de tratamiento de su hijo con autismo. Así que cada especialidad que atiende a su hijo tiene un plan de intervención y es basado en las necesidades particulares de ese niño. Pues lo mismo ocurre con ese plan de acción. Así que sí voy a resumirle algunos puntos porque cuando digo resumir es porque hay mucha más información y siempre les exhorto a los padres que mucho más de la información que nosotros los conferenciantes o ustedes escuchan de los especialistas, busquen, porque eso nos da la confianza y nos empodera en este proceso de trabajar el autismo. Así que algunos de los puntos que les voy a presentar son un resumen. Todos partimos de un principio básico, la importancia de dar un diagnóstico certero. Y aquí hago el llamado a los padres y a los demás familiares, reconociendo que parte de nuestro diagnóstico, los especialistas que trabajamos a diario con esta población, necesitamos y requerimos de ustedes, los padres, que son la fuente de información mayor que tenemos en esos momentos. Así que recuerden que tanto autismo como desórdenes relacionados requieren de esa orientación y esa información y el insumo que ustedes los padres ofrecen. Así que ese es el primer paso en términos de ese plan de acción. Hablamos también de obtener una evaluación multidisciplinaria y aquí quiero añadir el componente interdisciplinario. Multidisciplinario implica múltiples disciplinas. Lo ideal sería en este campo es que cada disciplina que efectúe un proceso de evaluación pueda crear conexiones con otros especialistas para que se puedan intercambiar impresiones, datos, para poder tener un cuadro mucho más claro de lo que es la condición y obviamente el nivel de funcionamiento. Así que, ¿qué incluimos en esa evaluación multidisciplinaria? Incluimos psicólogos, patólogos del habla, terapistas ocupacionales, terapistas físicos, neurólogos, especialistas del neurodesarrollo, pediatras, audiólogos, oftalmólogos y gastroenterólogos, entre algunos. Otro de los componentes de los que vamos a mencionar, y aquí está bien resumido porque existe un manual de procedimientos del Departamento de Educación de Puerto Rico al que ustedes les recomiendo que busquen y se orienten. Los niños entre los 0 y los 2 años incluidos responde y es el Departamento de la Salud que está a cargo de hacer los debidos procesos para llevar a cabo los procesos evaluativos y son los que coordinarán estas evaluaciones. Ya de los 3 a los 21 años le corresponde al Departamento de Educación realizar estos procesos y se dividen en 2 procesos, localización y registro. Así que la localización, como le indico aquí en la transparencia, estamos hablando de administración de pruebas y el registro es cuán elegible o no es el niño para recibir los servicios de educación especial. En este proceso se va a recopilar información y hay un término de 30 días para usted que se efectúe ese proceso de evaluación. Muy importante estar pendiente e independientemente de lo que dicen los manuales, los padres no pueden delegar todo el proceso en el Departamento de Educación, por eso sabemos que es estresante este proceso y sí ser bien proactivos en este mecanismo y no esperar y moverse hacia que su hijo pueda recibir esos servicios especializados. Otra de las guías y de las recomendaciones que se brindan es identificar fuentes de ayuda, sean agentes de apoyo, familias, amistades, grupos de apoyo, instituciones, identificar organizaciones que puedan ser fuentes de información. Los mejores bancos de recursos con los que contamos los especialistas son ustedes mismos los padres, porque ustedes están en continua búsqueda de lo que es necesario para su hijo, qué funciona, qué no, así que ustedes son excelentes fuentes de información. Mantenerse informados, no solamente de los tratamientos que han mostrado ser bien efectivos, sino tratamientos alternos que existen.
Evaluar alternativas de intervenciones costo efectivas y qué ayudas económicas podrían estar disponibles para la familia y para, en este caso en particular, el niño con autismo. Mantener un archivo, muy importante, el conocer las leyes y los derechos de los padres y de los niños. Realizar bancos de recursos disponibles para ustedes, evaluaciones médicas, evaluaciones especializadas, informes educativos, minutas de reuniones que ustedes realizan y las bitácoras, que no es otra cosa que ustedes literalmente llevar una agenda de los asuntos diarios que ustedes manejan con su hijo con autismo. Y sobre todo, tiempo de descanso. Siempre decimos que con qué tiempo y obviamente los padres en la tendencia a siempre ubicar el hijo primero porque reconocemos que es necesario. Pero sabemos que tratar de manejar una situación cuando físicamente y mentalmente se está agotado no se puede ser del todo efectivo. Así que ese tiempo de descanso es parte de ese plan de acción. Un diagnóstico tardío que nos puede traer a nivel de familia problemas de autoestima, no solamente en el hijo con autismo, sino también en los hermanos o demás miembros de la familia, la ansiedad, depresión debido a un patrón prolongado de malos entendidos y la dificultad en recibir servicios de apoyo que sean adecuados. Independientemente de que ese plan de acción esté bien delineado, es inevitable que toda familia y todos padres y familias pasen por unos procesos y unas reacciones emocionales. Estas reacciones emocionales que se presentan están distribuidas y van de acuerdo a la etapa del desarrollo en la que se encuentra el hijo con autismo. El niño con autismo que está en la edad escolar, ¿qué usualmente experimentan los padres? Es el aislamiento, necesidad de apoyo, rivalidad que puede ocurrir entre los hermanos por un tiempo que el hermano puede percibir que es mayor tiempo de atención que recibe, un sentido de responsabilidad y deber hacia la búsqueda de servicios que sean especializados para mi hijo. En la etapa de la adolescencia hay otras preocupaciones, es la desesperanza, la inseguridad, temeroso sobre el futuro y el elemento de la sexualidad. Este último punto es bien importante y ha adquirido mayor relevancia porque igualmente es importante atender la sexualidad de niños típicos, es mayor la preocupación cuando estamos hablando de niños con alguna deficiencia o algún rezago. Así que es muy importante atender esta situación. Y cuando las personas con autismo alcanzan la edad adulta, ya los padres entonces desean que sean protegidos para toda la vida. Hay una continua búsqueda de servicios, entrenamiento laboral, una seguridad financiera, dificultades en el manejo de las diferencias matrimoniales, redefinir su papel como padre de un hijo que podría ser dependiente toda la vida y arreglos para que el hijo pueda vivir adecuadamente cuando los padres ya no estén. Así que eso es una preocupación que mayormente experimentan todos los padres. Otra de las características que la familia podría manifestar es el aislamiento, la preocupación o la vergüenza, no tanto por el niño con autismo, aunque en ocasiones hay padres que reportan sentir vergüenza por algunas conductas que son inadecuadas, pero más que eso es la vergüenza del cansancio, del agotamiento físico y emocional que experimentan los padres y los familiares. Y en ocasiones, por más que uno se arregle, ese agotamiento siempre es percibido por los demás. Y está la falta del tiempo libre que también agota y es el no poder en ocasiones contar con el tiempo para realizar aquellas actividades que en un momento dado se disfrutaban hacer. ¿Qué ocurre con la familia extendida? Abuelos, primos, tíos, en ocasiones tienen dificultades comprendiendo el diagnóstico y dificultades en ocasiones uniéndose a parte del tratamiento. Así que mientras los padres están siendo bien consistentes en algunas estrategias, en la dieta, en modificar conducta, cuando van a casa del abuelito, pues realmente ahí son a la libre. Y obviamente los abuelos pues es tiempo para ellos y obviamente incorporarlos a ellos en ese proceso en ocasiones es un poco más difícil. Pero sí se recomienda que se les hable a abuelos, a los tíos, a miembros de la familia referente a la condición, a la consistencia en tratamiento. Y que el tiempo que el niño esté con esa familia sea un tiempo seguro donde esas recomendaciones se le dé seguimiento. Y en ocasiones tenemos incluso hasta familias donde sea el abuelo o el tío asumen el rol de cuidador primario. Así que es muy importante que la familia extendida también se incorpore. Y quiero hacer aquí la salvedad que no nos referimos a delegar un proceso de crianza en estos cuidadores, en estos miembros de la familia extendida. Estamos hablando de incorporarlos al proceso de tratamiento. Algunas conductas que pueden originar mayor estresor en la familia, tenemos los déficits y las conductas disruptivas que presentan algunos de estos niños, reacciones de la sociedad y sentimientos de aislamiento,
preocupaciones financieras, preocupaciones respecto al cuidado futuro, qué va a pasar cuando yo no esté, quién se va a hacer cargo de él cuando yo no esté. Relaciones emocionales conflictivas y las actividades familiares limitadas. En ocasiones nos abstenemos de compartir en familia precisamente por la presencia de algunas conductas inadecuadas, por la intolerancia en ocasiones que puede ocurrir en algunos miembros de la familia. Y en ocasiones pues nos vemos cada día que pasa participando menos de actividades sociales. Así que eso es parte de este proceso, pero que debe ser obviamente atendido. Oportunidades limitadas en el área social y de ocio. Dificultades cumpliendo las demandas terapéuticas del niño con autismo. La carga y el itinerario diario de terapias es extremo. En ocasiones no tenemos tiempo ni para respirar. Así que es parte de esos elementos que pueden provocar también algo que se disloque en la familia. Dificultades aceptando la discapacidad y limitaciones en el acceso a servicios terapéuticos que sean especializados. ¿Okay? Esa continua búsqueda de lugares donde reciban todos los servicios, los tratamientos, también generan ciertas preocupaciones en la familia. Hablé del sistema en su totalidad, ahora voy a ir definiendo el rol de la madre, del padre y de los hermanos y cómo el diagnóstico de autismo afecta a cada uno de esos miembros en particular. En el caso de las madres, quiero aquí especificar que estas son la información más reciente en investigaciones con un enfoque familiar. Se reconoce que las madres prestan menor importancia y énfasis en la carrera, pues deciden en gran parte de las familias permanecen en el hogar cuidando de ese hijo con autismo. Mientras que el padre, aquellas familias que estén constituidas en su totalidad, el padre entonces es quien genera el rol de proveedor y provee los recursos económicos para el manejo y el sostén de la familia. En el caso de las madres hay un énfasis en la importancia de su rol de pareja y su rol parental. Las investigaciones indican que las madres tienen reportan una necesidad de poder cumplir con todos los roles, ser madres, ser esposas, ser hijas, ser hermanas e incluso madres que pueden entonces también tener una profesión y obviamente pues tratan de cumplir de manera efectiva con todos los roles a su vez. ¿Bien? Se reporta que padecen de estrés crónico y sabemos que los altos niveles de ansiedad tienen el poder de suprimir el sistema inmunológico, lo que nos hace más vulnerables a enfermarnos, y la actividad mental. Así que se reporta estas áreas y, como mencioné en un principio, síntomas asociados a la depresión y ansiedad. No estoy hablando del diagnóstico en su totalidad, pero sí síntomas asociados a. Se reporta una mayor disposición al trabajo, que es colaborativo y asistivo, y mayor comprensión, manejo y confianza en sí mismas. En el caso en particular de los padres, hay una tendencia a enfocarse en los problemas a largo plazo, como son los asuntos financieros, tendencia a involucrarse menos en ocasiones en las actividades familiares y tendencia a expresar los sentimientos a través del coraje y la frustración. Quiero recalcar nuevamente que esto es una tendencia, hay sus excepciones a la norma y sobre todo indicar que las emociones del coraje y la frustración es parte de este proceso. Que lo que sí tenemos que evitar es permanecer por tiempo prolongado porque esto va a afectar la dinámica familiar. En el caso en particular de los niños, de los hermanos, sabemos que hay ciertas conductas asociadas al autismo que pueden afectar la dinámica entre hermanos. Sabemos que sus dificultades en el juego, las destrezas sociales y afectivas, el pobre contacto visual, las dificultades en la respuesta social y las presencias de conductas agresivas y las rabietas pueden ser algunas de estas conductas que el niño con autismo puede presentar y que se le hace difícil al hermano poder interactuar de forma adecuada con el niño con autismo. Se ha encontrado además que en el caso en particular de las hermanas, aquellas familias que tengan el hijo con autismo, pero también tengan otros hijos de desarrollo típico, se ha encontrado que particularmente las hermanas son las que están, las niñas, son las que están en mayor posibilidad de presentar algún problema emocional, porque suelen asumir ciertos roles en la familia, el rol de madre, de la cuidadora, se le asignan tareas domésticas en el cuidado del hogar. Así que, no obstante, esto, como les indiqué, son investigaciones recientes, pero como siempre hay las excepciones y sobre todo el que las familias pasen por un proceso de reconocimiento sabiendo si esto está ocurriendo en mi hogar o no y qué puedo hacer para modificarlo. Así que es muy importante evitar bajo toda circunstancia en que los hermanos asuman roles de cuidadores, porque lo estamos privando de ellos asumir su propio rol de ser hermanos. Así que esto lo vamos a discutir más adelante.
Al considerar los factores de género sexual y orden de nacimiento, y aquí me especifico a que el hijo que tenga autismo no sea el primogénito, que en el caso en particular son los hermanos de desarrollo típico, los primeros, los que sufren mayores disturbios emocionales, porque son los que sufren el cambio de la familia una vez reciben ese diagnóstico de autismo. La familia se ve afectada, la estructura y la jerarquía por la llegada de ese diagnóstico, o sea que hay que hacer ajustes en el sistema familiar. Y quienes más lo sufren lo sufren y lo padecen son los hermanos mayores. Cuando hablamos de problemas de interiorización, esto es lo que mayormente reflejan los hermanos de niños con autismo, hablamos de interiorización y exteriorización. Interiorización viene de interior, así que es una enfermedad silenciosa, se le conoce como una enfermedad silenciosa, porque es bien difícil de captar, de detectar, porque no es fácilmente observable. Así que usualmente vemos en estos casos a hermanos que están retraídos, que hay un control extremo de las emociones, donde no manifiestan las emociones y los pensamientos. Algunos de los ejemplos de los problemas de interiorización que pueden tener los hermanos de niños con autismo es la depresión, es la ansiedad, el aislamiento y los problemas somáticos o los físicos. Cuando hablamos de problemas somáticos proviene de la palabra soma, que es cuerpo. Y sabemos que en algunas situaciones, situaciones emocionales provocan síntomas físicos y no necesariamente es que hay alguna condición médica, sino que emocionalmente la persona puede estar afectada y se manifiesta a través de unos ciertos síntomas físicos. Y eso es lo que suele ocurrir en ocasiones con estos jóvenes. Cuando hablamos de los problemas de exteriorización, es todo lo contrario a lo que acabo de discutir. Es literalmente pobre control de las emociones, pobre control del pensamiento y realmente se manifiestan a través de expresiones, dificultades manejando estos comportamientos. Y son altamente fácil de identificar porque realmente lo vamos a ver a través de la conducta. ¿Qué podemos ver en algunos casos de problemas de exteriorización? Hablamos de conductas de alto riesgo, uno de ellos es el consumo de sustancias controladas, comportamientos desafiantes y retrasos en los niveles de funcionamiento socioemocional. ¿Qué preocupaciones tienen los hermanos de niños con autismo? Muy importante es atender estas preocupaciones. Cuando la mente no tiene una respuesta, cuando el ser humano no se le da una respuesta, la mente divaga buscando una respuesta. Y eso es un proceso natural que ocurre en todo ser humano. Cuando ustedes no tienen una respuesta a algo, empiezan a crear hipótesis de qué es lo que pudo haber pasado. Y en ocasiones las conclusiones a las que llegamos no siempre son las más adecuadas. Así que lo mismo ocurre en el caso de los hermanos de niños con autismo, que es muy importante ofrecerle la información de acuerdo a su capacidad de lo que es el autismo y sobre todo dejarles saber que el autismo no se contagia. Muchas de las preocupaciones que los hermanos tienen es que el autismo se pega, como le dicen, y si me va a pasar a mí lo mismo. Así que es muy importante ofrecerle esa información a los hermanos. Las expectativas que a veces ellos tienen, qué es lo que mi papá o mi mamá esperan de mí. Si tiene un hermano, mi hermano tiene autismo, ¿qué se supone que yo haga para que mis papás estén más contentos? A veces son esas algunas de las preocupaciones que tienen. Sus propios sentimientos, cómo manejarlos, actitudes de sus pares o sus compañeros. En ocasiones quieren invitarlos a sus casas, pero tienen temor a que el hermano con autismo presente alguna rabieta, algún comportamiento inadecuado y les da vergüenza. Y la vergüenza no es como dije, no es una emoción equivocada, es parte de ese proceso. Pero es importante orientarlos y que ellos sepan realmente en qué consiste el diagnóstico y darles espacio a que ellos expresen sus sentimientos, porque son parte integral de esa familia. El futuro y la adultez, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar con mi hermano ya una vez llegue a la adultez? ¿Y qué expectativas tienen mis padres referente a lo que a mi funcionamiento, a lo que yo voy a hacer en un futuro? Importante ofrecer información, respeto como individuo. El hermano no es el hermano del niño con autismo, es por su nombre y eso es parte de respetar su individualidad dentro de la familia. Aprender destrezas sociales y de comunicación y el deseo de compartir sus sentimientos y pensamientos con otros niños que tienen hermanos con autismo. Y esto se conoce como la experiencia universal. Por eso hablamos de grupos de apoyo. Hablamos de grupos de apoyo para padres, pero poco hablamos de grupos de apoyo para hermanos. Y es importante que se cree esa iniciativa, y me estoy adelantando aquí a alguna recomendación, pero es importante que se generen las iniciativas para que estos hermanos tengan la oportunidad de ventilar sus preocupaciones y sentirse que no están solos y sentirse que el hecho de poder compartir con otras personas que pasan lo mismo me da ese sentido de pertenencia. Así que es importante que esto se considere. Importantes y recomendaciones que ofrecemos para los hermanos: ofrecer información según sus habilidades.
Porque sea pequeño, no significa que vamos entonces a esperar a que crezca para poder decirle qué es lo que es autismo. Siempre hay formas de orientar, siempre hay formas de informar, siempre se puede ser creativo en ese proceso, pero muy importante es informar a ese hermano sobre lo que es el autismo, considerando su edad y sus habilidades de comprensión. Proveer la oportunidad de participar en grupos de apoyo, como mencioné anteriormente, fomentar y desarrollar las destrezas de comunicación entre padre e hijo, ese tiempo donde se le dedique a escuchar a ese hijo cómo fue su día, qué preocupaciones tiene, que le hable, todo eso es importante, sacar ese tiempo. Dedicarles un tiempo especial a los demás hijos. El tiempo está bien comprometido con el tratamiento del niño con autismo, pero dentro de esa agenda diaria y de trabajo hay que sacar un tiempo adicional para esos hermanos, para los demás hijos. Así que es importante que eso se haga un calendario también para ese tiempo especial. Planificar el futuro y compartir procesos con los demás hijos. En términos de familia, las que les mencioné son recomendaciones para los hermanos, recomendaciones a nivel familiar, solicitar apoyo social e institucional. Todos los miembros deberán participar de las actividades familiares. Y usualmente ocurre en ocasiones cuando queremos salir y decimos, no quiero ir, ve tú. Y ocasionalmente eso lo podemos hacer porque conocemos que a veces no estamos de ánimo. Pero el problema es cuando se convierte en un patrón y de repente nos acostumbramos a hacer vida sin mamá, sin papá, sin el hermano. Así que es muy importante que esas actividades familiares tratemos de estar la familia en su totalidad en la medida en que se pueda. Cada hijo tenga un tiempo privado con sus padres, muy importante. Identificar un tiempo de pareja. Y como dije en principio, cuando estaba explicando el modelo sistémico familiar, hablé del sistema de pareja y ese fue el primer sistema que yo mencioné. Porque antes de ser para que sea una familia, se constituyó el sistema de pareja. En ocasiones tendemos a dejar en el olvido y es importante que el tiempo de pareja también sea considerado como como parte integral de ese proceso de terapia y de tratamiento, perdón. Y el tiempo de pareja significa que si la pareja decide ir a comer o decide ir al cine, no significa que nos vamos a sentar en la mesa a hablar de autismo y nos vamos a sentar en la mesa para hablar de temas relacionados. Significa que ese tiempo va a ser para uno distraerse de lo que es la demanda diaria. Significa sentarse en la mesa, no cada uno con su celular, lo que suele pasar y lo que está ocurriendo muy a menudo, donde a veces se va a comer y usted ve, si son 5 miembros de la familia, son 5 con celulares. Y 5 personas que literalmente no están interactuando. Hemos perdido esa habilidad de comunicarnos y nos hemos perdido en la familia. Así que es importante que ese tiempo de pareja sea tiempo de calidad y no hacer una extensión de este tiempo de lo que son las demandas diarias y la rutina diaria. ¿Okay? Reunirse en familia y compartir planes, actividades, disponer del tiempo para estar solos. No hay nada malo en tener un par de horitas solo. A veces viene bien para uno distraerse o simple y llanamente dejar la mente en blanco o por lo menos descansarla. Así que ese tiempo para estar solo es muy recomendable. Disponer de tiempo para el ocio y realizar actividades que sean de agrado. Compartir responsabilidades familiares, muy importante. Cada uno de los sistemas tiene sus obligaciones y sus responsabilidades en la familia. Es importante evitar que estas obligaciones se crucen. No obstante, un balance equitativo de estas obligaciones y responsabilidades pueden beneficiar a las parejas. ¿Okay? Si mamá esta semana está gestionando los asuntos, haciendo gestiones de las terapias, pues papá puede entonces resolver este otro asunto o cualquier otro componente o agente de apoyo. Así que debe haber una distribución equitativa, es lo recomendable. Los padres deberán establecer límites físicos de espacio, posesiones y actividades del hijo típico, de manera que protejan su intimidad. Así que esto es muy importante, particularmente si ese hermano está entrando en la etapa de la adolescencia, donde están buscando esa identidad y esa necesidad de tener ese espacio y esa intimidad. Así que es muy importante que se respete ese espacio. No permitirle al hijo típico que desempeñe una función disciplinaria similar a la del adulto. Y he tenido casos que ocurre con frecuencia, donde los padres dicen, es que a mí no me hace caso y le hace caso al hermano. Y en ocasiones incluso hasta llaman al hermano y le dicen, te voy a poner a tu hermano para que solamente escuchen la voz. Y eso es bien significativo, porque en el momento en punto en que delegamos eso, sabemos que estamos delegando a ese hermano una responsabilidad que no le corresponde. No significa que no va a formar parte de ese proceso, pero significa que hay que tener mucha cautela con las obligaciones
que les asignamos y las responsabilidades, porque al fin y al cabo él tiene el mismo derecho para tener su vida como la tienen otras personas. O sea que eso es muy importante considerarlo. Y la comunicación efectiva. Comunicación en la pareja. Cuando hablamos de comunicación efectiva, en ocasiones hacemos, y yo creo que es una expresión que utilizamos en muchas ocasiones, cuando decimos algo decimos, ¿me entendiste? ¿Me entendiste lo que te quise decir? Y no solamente es la expresión, sino el lenguaje corporal que utilizamos, que obviamente está llevando doble mensaje. No es lo mismo decir ¿me entendiste? O decirle ¿me entendiste? Ya con un lenguaje corporal que automáticamente está anticipando algunas dificultades. Y en programación neurolingüística, que es una certificación que se brinda, se habla mucho de que es la responsabilidad del que él habla el que el mensaje llegue. Así que no es lo mismo decir me entendiste que decir me hice entender. Así que suena mejor, quizás con un poco más de palabras, pero estamos dando espacio para decir yo soy el responsable de la comunicación, me hice entender lo que dije. Y no está de más hacer eso para confirmar y evitar malos entendidos y confirmar que lo que estoy diciendo es lo que es realmente el mensaje que quiero llevar. Así que parece un ejercicio sencillo, pero la comunicación, mucho más que hablar y escuchar, implica comprensión, implica atención, implica concentración. Así que es un proceso bastante complejo, requiere de práctica, pero se puede lograr. Cuando estamos hablando de la comunicación en la pareja, como indico, implica práctica, esfuerzo y la confianza en que se puede lograr. Y en casos de que no importa las alternativas que la pareja haya intentado, no vacilen en solicitar una ayuda profesional. Todavía es preocupante que en el siglo XXI y reconociendo las dificultades que hay a nivel de salud mental, todavía hayan temores a asistir a un psicólogo por entender que es que no estoy loco o yo no voy porque podemos resolver nosotros el asunto. ¿Okay? Llega un momento en que la pareja ya carece de las alternativas y lo que están realizando ya no es efectivo. Y si es el deseo de la pareja continuar como pareja y continuar la familia, pues obviamente hay que buscar los recursos que sean necesarios para poder garantizar que esto sea así. Así que no vacilen en solicitar ayuda especializada. ¿Cómo podemos mejorar la comunicación entre los hermanos? Estructuren esa comunicación. En ocasiones los padres saben por qué los niños con autismo se comportan de cierta manera, pero los hermanos no necesariamente lo entienden. Así que los padres deben ser intérpretes para que el niño con desarrollo típico no malinterprete ni se lleve una idea equivocada de que mi hermano no me quiere o algo similar. Así que los padres son los intérpretes en este proceso. Deben ser sensibles, la frustración es parte de lo que se siente y el hermano con desarrollo típico puede presentar y experimentar frustración al sentirse que no puede llevar una relación como la que quisiera con su hermano con desarrollo típico. Para todo hay excepciones y mucha de lo favorable, entre los elementos favorables que tienen es que los niños, los hijos típicos desarrollan una mayor sensibilidad hacia la diferencia, reconocen lo que es el autismo y al conocerlo y vivirlo son mucho más sensibles a las diferencias y a lo que hay afuera y hay mucho más respeto y eso incluso hasta las investigaciones lo sugieren. Técnicas de comunicación, escuchar, seleccionar el lugar para poder hablar y nos encanta en ocasiones decir noticias importantes en los lugares menos adecuados. Así que hay que escoger el momento y el lugar para decirlo y que ese mensaje llegue de forma adecuada. Mostrar comprensión y dar importancia a lo que se manifiesta y confirmar que se está escuchando. Apertura ante los sentimientos propios, muy importante. Manifestar emociones de una forma que sea constructiva y que no amenace ni que sea destructiva, lo contrario. Aceptar los sentimientos de otra persona es parte de esas técnicas. ¿Cómo manejar el estrés? Que es algo diario. El estrés no es malo, el distrés es malo. Y cuando digo la diferencia es porque el estrés manejado de forma inadecuada, lo que nos mantiene activo y lo que nos mantiene funcionando, en ocasiones es el estrés. Lo que lo convierte inadecuado es en la medida en que todo nuestro funcionamiento se ve afectado, y eso es lo que se conoce como el distrés. Así que el distrés, ¿cómo lo podemos manejar? Mantener los conocimientos actualizados. Yo soy fiel creyente en mucho más de lo que me dicen, buscar, y tenemos tantas herramientas ahora para buscar información, mucho más de lo que nos ofrecen, pero hay que tener mucha cautela. Primero, el tiempo que se invierte en Internet. A veces, teniendo el tiempo en familia, nos alejamos de lo que es el comer en familia o de ver una película juntos, por entonces estar en el Internet buscando
información, o cuando estamos comiendo a través de los celulares. Tienen que buscar el momento y sobre todo saber qué fuentes de información se van a considerar. Hay mucha información equivocada en las redes sociales y en las fuentes de internet, mucha información equivocada. Y a través del tiempo tenemos que desarrollar la habilidad para discernir entre lo que es una información adecuada o no. Pero aquí el llamado es a distribuir ese tiempo que le dedicamos al internet, que no le quite ni le reste ese tiempo a la familia, que es tan importante. Fortalecer las creencias y las prácticas religiosas, muy importante. El ejercicio físico, la yoga y la meditación. Y todos estos mecanismos y estas estrategias de las que menciono producen unos efectos muy similares a los psicofármacos. Y en ocasiones se muestra una mayor tendencia a una dependencia entre lo que son los fármacos o los medicamentos, desconociendo en ocasiones que el mismo cuerpo y a través de actividades que son libres de costo pueden provocar exactamente los mismos efectos. El ejercicio físico, pero siempre decimos ¿con qué tiempo? La yoga y la meditación son estrategias que son muy útiles y son disciplinas que se pueden llevar a cabo y ayudan obviamente al proceso de calmar un poco la mente, porque la mente es una productora continua de pensamientos y a veces empezamos pensando en algo y terminamos pensando en otro y no sabemos cómo terminamos en esa manera. Así que en ocasiones estas estrategias nos ayudan un poco a calmar esa mente y a lograr un estado de relajación que nos permite tomar mejores decisiones y ser más receptivos a las demandas diarias. Mantener un diario reflexivo, en ocasiones un diario es una estrategia que se recomienda y muchos padres han encontrado una ventaja en este tipo de estrategia, precisamente porque nos sirve de guía de cómo estuve el día de ayer y cómo estoy el día de hoy, qué he logrado y qué me falta por lograr. Así que escrito, lo que escrito se queda y es una fuente valiosa de información que tenemos para poder guiar nuestros pensamientos y nuestras emociones. Mantener una agenda de asuntos diarios. Una de las situaciones que en ocasiones estresa mayormente a padres y a cualquier persona son los asuntos imprevistos. De repente tienes tu agenda diaria y algo surge en el momento y eso puede provocar un estresor. Así que es importante llevar una agenda de asuntos diarios para organizar, obviamente, y reducir en la medida en que se pueda estos componentes ansiogénicos que se presentan. Formar parte de grupos de apoyo y comunitarios, la experiencia universal como mencioné, consejería individual, matrimonial y familiar, visitar profesionales de la salud mental para ayuda especializada, dar espacio para experimentar las emociones. Es importante ese espacio para pensar, para llorar, si hay que llorar. Y una de las peculiaridades de ya sea de autismo o de alguna discapacidad física o mental es que podemos estar experimentando un sub y baja de emociones. No porque haya pasado por todos los periodos significa que no voy a llorar más, que no me va a dar más coraje. Esas emociones son bien importantes vivirlas, experimentarlas y expresarlas. Así que eso es parte muy, muy esencial dentro de este proceso de la familia. Ser receptivo a los expertos y lo que se recomienda. Evitar marginar a las personas. En ocasiones tenemos la tendencia a marginar a quienes están cerca o quienes se acercan a nosotros con buenas intenciones, podremos decir. Y marginar significa la tendencia a aislarse de todo aquello que pueda pueda provocar algún tipo de tensión. Pero reconocemos que parte de esa sensación de soledad es el aislamiento, la sensación de no sentirse comprendido. Darse tiempo para ajustarse, ser pacientes consigo mismo. Evaluar los recursos y las fuentes de la fortaleza personal y destrezas de manejo y actitudes. Sacar el tiempo para relajarse, llorar y pensar. Tomarse un tiempo libre, como es el descansar, y retomar las actividades que se disfrutaban realizar en algún momento. Y sobre todo, y por último, pero no menos importante, es ser defensor. Es ser defensor de su hijo con necesidades especiales, sea autismo o cualquier otra discapacidad. Ser defensor de su familia, pero ser defensor de ustedes mismos. Así que esto es una de las bases principales. Yo siempre les recomiendo a las familias no solamente que se orienten, y yo sé que quizás es hablar de estas recomendaciones, decir, es muy fácil decirlo, pero difícil hacerlo. Y realmente no hay nada difícil, es simplemente uno proponerse unas metas que la tenemos que llevar día a día, es cierto, de que hay que ser paciente y tolerante, es parte de ese proceso. Pero realmente parte de uno ofrecer una calidad de vida al hijo con autismo es uno mismo estar bien. Y no podemos criar y cuidar a otros si uno mismo no está bien. Así que de eso se parte el sistema, el principio básico de lo que es el sistema de familia.
¿Okay? No me quiero ir sin antes dejarle unos pensamientos. El autismo es parte de este mundo, no un mundo aparte. Y este último, que es una metáfora donde dice que la familia es como el bosque. Si usted está fuera de él, solo ve su densidad. Si usted está dentro, ve que cada árbol tiene su propia posición. Así que cada miembro de esa familia tiene su propio rol y su propio derecho a ser feliz. Ha sido un placer estar con ustedes en la tarde de hoy. Estamos a su disposición, así que espero que sea de gran utilidad, no solamente esta presentación, sino las que van a estar disfrutando el resto de estos días. Y todo es posible en la medida en que lo logremos y las metas estén claramente definidas. Así que tengan todos buenas tardes.